Bien, como decía, hoy vamos a hablar de esoterismo, ¿sí? Pero no del esoterismo que te han enseñado, no del esoterismo que circula por redes sociales, no del esoterismo, hola Carmen, no del esoterismo convertido en espectáculo, ¿sí? Esto que siempre llamamos el marketing espiritual, ¿no? Para consumir. Hoy no vamos a hablar de ese esoterismo eh, que mezcla símbolos sin comprensión, que mezcla rituales, eh, que habla con palabras antiguas, que utilizan diferentes escuelas y las mezclan mucho. Eh, Vamos a hablar de esoterismo muy simplificado, muy bajado a tierra y muy real también, ¿verdad? Porque el esoterismo realmente no viene a entretenerte, ¿sí? No es algo para que te impresione, mira qué pedazo de ritual. El esoterismo no viene a sentirte a ser especial, porque claro, como conozco esta palabra, como conozco esto, como tengo este conocimiento y repito este concepto, que suena muy profundo, pues ya soy todo un iniciado en el esoterismo, ¿vale? El, el esoterismo realmente viene como para desmontarte. ¿Por qué? Porque hace que amplíes tu forma de ver tu entorno. Y esto nosotros siempre decimos que es la expansión de conciencia, ¿verdad? O sea, cómo yo interpreto mi entorno. Bien, entonces, realmente cuando empezamos a quitar estas capas para poder ver más en profundidad, cuando empezamos a romper todas estas interpretaciones que teníamos muy aprendidas, y cuando empezamos a ver lo que quizás estuvimos mucho tiempo llamando como una búsqueda espiritual, ¿vale? Y estuvimos muy confundidos y estuvimos metidos mucho en la evasión, en la necesidad de control, ¿vale? Entonces el esoterismo como que nos va a romper un poco todo eso, porque cuando bajamos el esoterismo a la realidad, ¿vale? ¿Sí? Mm, Cuando empezamos a ver detrás del símbolo el significado, pero no solo quedarnos con eso, ¿vale? Hola Remedios, ¿qué tal estás? Bien, entonces lo que hoy vamos a ver incomoda un poquito, ¿vale? Porque incomoda porque una parte de tu mente siempre va a preferir el misterio, va a preferir lo espectacular antes que una pequeña verdad que sea transformadora. Entonces, por eso muchas veces esto quizás te puede incomodar, ¿vale? Porque tu mente se va a sentir mucho más atraída por aquello que parece secreto, que parece exclusivo para unos pocos, que parece inaccesible, que si es algo que tú sabes, te sientes como especial porque tú lo sabes y lo demás no, ¿verdad? Entonces, eso a la mente le gusta mucho, sobre todo al ego herido, ¿verdad? Porque le da como una sensación de poder. Pero el verdadero conocimiento no funciona así. El verdadero conocimiento no te infla, ¿vale? Te ordena, te estructura, te amplía la visión, pero no te infla el ego herido, ¿vale? Porque cuando hablamos de esoterismo, la mayoría de la gente, quiero preguntarles a ustedes, quiero que aquí respondan ustedes para ver si si mi interpretación es correcta sobre lo que piensa la mayoría de la gente cuando hablamos de esoterismo. ¿Qué es para ustedes el esoterismo? Vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué es para ustedes el esoterismo? Si ustedes escuchan, o ahora en este momento, mira, está hablando de esoterismo, ¿qué es lo primero que se te vino a la cabeza? ¿Qué es lo primero que se os viene a la cabeza con la palabra esoterismo? Lo oculto, dice CJ. Bien. Idioma antiguo a base de símbolos, dice Luna. Hacer el bien o el mal, dice Remedios. Hola Vero.
Hola María. Bien. Bueno, aquí lo que pasa, claro, en este live siempre viene gente muy, muy centrada, la verdad, que ya sabe mucho. Entonces es difícil aportar un poco más, ¿no? Pero mmm, cosas ocultas, dice Chris. A mí me viene la imagen de una bruja tirando las cartas. Parte de espiritual, dice Amada. La mayoría de la gente, por lo que yo he visto, al menos no aquí en mi live, porque aquí en mi live pues no hay casi ese tipo de gente, pero sí que he visto mucho, ¿vale? Como una confusión, como que parece que el esoterismo es magia, ¿no? Es como, lo esotérico es lo mágico, hacer rituales, ¿vale? Y entonces como que se resume un poquito en eso lo que la gente suele creer, ¿vale? Cuando no está muy metida, cuando quizás está empezando en su camino espiritual, como que entiende esto, ¿no? Entiende que el esoterismo, ¿vale? Es mágico, ¿no? Y es como algo reservado para unos pocos, ¿sí? Como conocimientos prohibidos, cosas ocultas, que vamos a ver que, bueno, que ya sabemos que que esoterismo viene del griego esoteros y significa interno, ¿verdad? Interno. Esto quiero que te quede muy claro, ¿vale? Interno, ¿vale? Esoterismo viene de esoteros, que significa interno. Y esto es muy importante porque esta es nuestra base para el live de hoy, para empezar a entender realmente qué es el esoterismo, ¿sí? Pero dentro de la parte del imaginario colectivo moderno, ¿vale? Sería un poquito lo que la gente cree que es el esoterismo, ¿no? Como la magia, ¿no? Por resumirlo así, ¿sí? Entonces, claro, se ve como algo exótico, ¿no? Se ve como algo exótico, como algo que está muy profundo, ¿sí? Pero realmente la esencia del esoterismo no está en lo exótico, está sí en lo profundo, porque hay que saber ver, ¿no? Aquí dijimos, lo ves cuando estás listo, ¿vale? No está el esoterismo no está en lo llamativo, ¿verdad? En esa imagen de, no sé, de como acá decía, de una bruja tirando las cartas, ¿no? Decía Vero, no está ahí el esoterismo, ¿sí? Está lo invisible, porque realmente está lo invisible. Y ahora creo que lo vamos a poder entender bien más adelante. Y aquí es donde está uno de los primeros puntos más importantes que vamos a ver hoy, porque quizás, como veo en los comentarios, ¿no? Lo oculto, las cosas ocultas, ¿vale? Lo oculto de la espiritualidad, el misterio, está relacionado un poquito, pero claro, el problema no es que no sepas, entonces, porque aquí sabemos, ¿no? Un poco qué es el esoterismo, podemos empezar a entenderlo, pero quizás el problema es que no sabes interpretar. Y aquí es donde viene lo curioso, porque hay personas que llevan muchísimo tiempo consumiendo muchísimo contenido espiritual, leyendo un montón de libros, escuchando a unos y a otros, acumulando conceptos, acumulando teoría, acumulando incluso prácticas y técnicas, frases, herramientas, vamos acumulando, pero sin embargo seguimos muchas veces sin comprender lo esencial de nuestra propia vida. ¿Qué es lo esencial de nuestra propia vida? Seguimos sin entender por qué se nos repiten vínculos, por qué seguimos sin entender por qué nos sentimos a veces tan vacíos a pesar de entender y comprender tanto, de tener tanta información, ¿sí? Seguimos sin entender por qué, aún sabiendo tanto, me siento tan desordenado, tan desconectado muchas veces. Entonces, ¿qué hace la persona? Busca más, sigue buscando más. Voy a buscar la solución, a ver cuál es la solución a mi problema. ¿Por qué me siento así?
Entonces sigo ahondando y buscando más información, más señales, más métodos, más respuestas. Sigo acumulando, pero no se trata ya de falta de información, porque estamos en un mundo saturadísimo de información ya. Entonces, lo que nos hace falta es lectura interior, aprender a interpretar nuestro interior. Esoteros, interno. Eso es lo que nos falta. Entonces, falta comprender que la vida, tu día a día, la vida, Dios, el universo, ya te está hablando constantemente. Pero ¿qué pasa? Tú no conoces el lenguaje en el que te está hablando. Pero te habla. Y ahí es donde comienza el verdadero esoterismo. Ahí es donde comienza. Cuando empezás a escuchar tu interior, no cuando aprendes palabras complejas, cuando te aprendes todas las sefirot de la Kabbalah, no cuando empezás a aprenderte todas las cartas del tarot y los arcanos y esto y lo otro, cuando empezás a aprender hechizos y rituales y el significado de las cosas, sino cuando empezás a realmente escucharte por dentro. Entonces, cuando empezás a comprender que detrás de cada cosa visible que hay en tu vida, hay una estructura invisible. Cuando empezás a comprender que detrás de cada símbolo hay un significado, detrás de cada patrón que estás repitiendo en tu vida hay una información valiosa, detrás de cada síntoma que sentís, de cada atracción, de cada conflicto, hay algo que simplemente no está siendo visto de forma consciente por tu parte. Y esto es lo que hoy, el melón que vengo a abrir hoy aquí en este live, porque el esoterismo no consiste en añadir más ruido a tu mente. Consiste en poder aprender a ver lo que antes te estaba pasando por desapercibido. Y cuando ocurre eso, empieza a cambiar todo. Porque ya no empezás a vivir reaccionando solo desde la superficie, sino que empezás a percibir el trasfondo, ¿no? Empezás como a entender que la realidad no solo se mira, no solo se ve, sino que se interpreta. Y quizás hoy, esta noche, descubras algo importante si te quedas en este live, porque seguramente llevas mucho tiempo buscando fuera lo que en realidad ya estaba ocurriendo dentro de ti, pero no te habías parado a mirar dentro, porque creías que la respuesta estaba fuera, en lo llamativo. Dice Amada, esto no es denso, es sutil porque hace parte de nuestra vida. Dice Chris, ¿lo ven como algo externo a nosotros? El esoterismo, imagino. Dice Carmen, así es. Nos cuesta ir a nuestro interior. Exacto, Carmen. Carmen Quevedo, exacto. El esoterismo no es magia. El esoterismo es el significado oculto que hay detrás de lo que estás viviendo. Y cuando digo oculto, no quiero decir prohibido, no quiero decir secreto o escondido por alguien o por las élites o por los intelectuales o por los sabios y maestros. Cuando digo oculto quiero decir que no está interpretado. Y ahí está la clave. Porque hay muchas cosas que están delante de ti y aún así no puedes verlas, no las ves. Pero no porque no existan, sino porque no sabes leerlas. Y eso pasa con los símbolos, eso pasa con los patrones, eso pasa con los síntomas, y eso pasa en tu propia vida. Entonces el esoterismo
Va a empezar cuando dejes de mirar solo la forma y empieces a preocuparte por el significado, porque hasta que no entiendas eso, vas a seguir buscando fuera todas las respuestas para algo que ya se está expresando dentro de ti. Buenas noches, poeta. Niches estelares. Sí, Freddy Nietzsche. Nietzsche. Gracias por ese quiéreme, poeta. Bien. Entonces, vamos a retomar un poquito, ya que se va conectando un poco más de gente, ya que empezamos a hacer un poquito más, y ya hicimos la intro, para ir poniéndonos, ir ubicándonos de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Porque si hay algo que tenemos que hacer es mirar con mucha honestidad, y lo vamos a decir así de frente, ¿no? Y es que hoy en día hay mucha saturación espiritual. ¿A qué me refiero con saturación espiritual? A que hay mucha información. Se habla mucho de espiritualidad. Y eso está muy bien, porque estamos en unos tiempos en donde eso está muy bien, que se hable de espiritualidad, que deje de ser tabú, ¿vale? Que se comparta más. Es perfecto eso, y está muy bueno. Pero hay una saturación, ¿no? Porque nunca en la historia tuvimos tanto acceso a la información como ahora. Tenemos acceso a libros, videos, podcast, cursos, videos, podcast, cursos, en apariencia, muchas veces, a, ¿vale? En la apariencia, soluciona atención, más conexión, pero personas avanzan aunque lo intentan. Hay personas que repiten el mismo patrón relacional una y otra vez. Personas que aunque tengan herramientas, tengan conocimiento, siguen sintiéndose vacías por dentro, perdidas, desconectadas. Y ahí es donde entonces aparece una pregunta que es incómoda, pero que es muy necesaria. Y es, ¿está fallando la espiritualidad? ¿O simplemente está siendo mal entendida? O incluso muchas veces comercializada. Porque no va, o sea, es muy sencillo simplemente con ver los números, ¿sí? Yo me di cuenta con los números. Yo veo por allí lives que hablan de la parte, digamos, más ritualística, más llamativa, ¿no? Con palabras muy elevadas, muy New Age, y a la gente le gusta eso. Y está bien que le guste. Pero luego cuando lo sacás de eso y les querés bajar la espiritualidad a la tierra, se asustan porque la verdadera espiritualidad es un camino interno. Es un camino de conocimiento interno. La espiritualidad no es abrir el tercer ojo, no es saber hacer rituales, encender velas, el significado de las velas, el significado de las cartas. No es eso la espiritualidad. La espiritualidad va por dentro, es la comprensión interna. Esoteros, interno, tiene mucho que ver con espiritualidad. Cuando empezamos a entender realmente esoterismo, que es un poco, es al final lo que hablamos siempre, pero dicho con otra palabra, que está súper cargada de misticismo. Pero, entonces, ¿está fallando la espiritualidad? ¿O simplemente está siendo mal entendida? Porque si algo es revelador, realmente,
¿vale? Si algo se puede integrar, entonces cuando algo se integra de verdad, eso se tiene que ver reflejado en la vida. Pero no en lo que dices, no en lo que sabes, no en lo que publicas por internet y lo que muestras cara al público, sino lo que hay detrás, lo que hay dentro, en cómo vives realmente tu vida. Pero lo que vemos hoy es otra cosa. Estamos viendo una espiritualidad que se volvió marketing, que se volvió consumo, que se trata de acumular conocimientos, decirle a la gente cuánto yo sé, yo tengo razón, yo voy por el camino correcto, pero no integro. Entonces, muchas personas que saben mucho, pero que no se comprenden a sí mismas, muchas personas que hablan de conciencia, que hablan de dimensiones, que hablan de un montón de cosas, pero no sostienen lo que realmente sienten. Personas que explican la energía, pero no habitan su cuerpo. Y ese es el punto clave, porque la mayoría está comprendiendo, está acumulando conocimiento, pero no está transformando su vida. Entonces, esto es, como yo digo, el maquillaje, ¿no? El maquillaje espiritual. ¿Vale? Decoro todo mi dolor con conceptos espirituales para que quede bonito y elevado. Y después voy por ahí diciendo, uy, cuánto amor y cuánta luz soy. Y yo sé que esto es duro, pero al final es lo real. Porque es mucho más difícil decir, es mucho más fácil decir, todo es energía, que sentarte a sentir una emoción que te incomoda. Es mucho más fácil decir, confío en el universo, que tomar una decisión que te hace confrontar a ti mismo. Es mucho más fácil hablar de soltar, hay que soltar, que atreverse a atravesar el miedo que hay detrás de ese apego. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Qué está pasando realmente aquí? Se está utilizando la espiritualidad como una forma de evitar el conflicto interno, de evitar el dolor, de evitar tu responsabilidad emocional. Y es importante entender que cuando usamos la espiritualidad para evitar, entonces la espiritualidad deja de ser una herramienta de evolución y se convierte en un mecanismo de defensa. Un mecanismo mucho más sofisticado, mucho más bonito, mucho más aceptado, pero sigue siendo evitación. Y ahí es donde todo lo que estamos viendo empieza a encajar. Porque, claro, o sea, si tú no estás interpretando lo que te pasa, vas a intentar cambiarlo sin comprenderlo. Y eso va a generar en ti frustración. Porque vas a estar aplicando técnicas, vas a estar aprendiendo más cosas, entendiendo más cosas a nivel teórico, pero nada cambia en el fondo. Vas a repetir procesos, pero esos procesos no transforman el patrón que hay detrás. ¿Por qué? Porque ese patrón se genera por emociones reprimidas. Entonces, empezás a creer que necesitas más y seguís consumiendo más en internet. Más videos, más blogs, más libros que hablan de espiritualidad, que dicen cosas súper bonitas, súper elevadas parecen, más conocimiento, más respuestas. Voy a que me diga a los que me dan respuesta para todo, que me digan las respuestas en vez de yo tener las mías propias.
Entonces, necesitas aprender a leer lo que ya está ocurriendo en tu vida, para que dejes de depender de los demás. Y para que sea mucho más difícil poder engañarte y embaucarte en caminos que te van a seguir dejando en un bucle y que no te van a levantar. Muchas veces incluso te van a hundir más, aunque parezcan súper bonitos y súper elevados. No, ven que te voy a hacer una operación astral. Te voy a quitar un chip que tienes injertado astralmente. Porque es más fácil eso que ponerte realmente a ver tus emociones. Entonces necesitas aprender a leer lo que ya está ocurriendo en tu vida. Porque tu vida no es algo aleatorio. Tu vida no está fallando. Tu vida no está en tu contra. No, todo me va mal, todo me va mal. Tu vida está hablándote constantemente. Dios constantemente te habla. Y eso es exactamente lo que hace la mayoría. No entender. Entonces intentan cambiar el mensaje sin haberlo comprendido. Si tengo un síntoma, si tengo una enfermedad, quiero sanar esa enfermedad en vez de comprender esa enfermedad. En vez de entender el esoterismo, el mensaje oculto que tiene esa enfermedad, pero no por oculto de secreto, sino por oculto de que no está a simple vista. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a leer un poquito por aquí, que me gusta que comentéis. Dice Carmen, sí, mucha información y confunden más bien, sí. Pero también la información de ahora es de tercera y mucha falsa, dice Luna. Muchos quieren despertar, pero no miran hacia adentro, solo usan palabras elevadas. Dice Cris, dice Carmen, hay algo que no entiendo, y es que todos hacen un llamado al despertar, pero todos de ellos tienen muchas contradicciones. Sí, pero hay cuando uno se está... Primero tenemos que entender que todos los caminos espirituales son perfectos. No hay un camino mejor que el otro, un camino correcto, un camino incorrecto. Todos son perfectos porque todos son necesarios, ¿no? Yo pasé por esas etapas también, ¿no? De creer que sabía más, de creer que conocía más, entendía más y de creerme, ¿no? Como con el ego espiritual súper elevado. Y entonces, claro, pasamos por ahí, pero eso fue necesario para luego darme cuenta de aquello, ¿verdad? Porque cuando empiezas a entender todo lo que hay oculto detrás, empiezas realmente a expandir tu conciencia y cambias tu perspectiva, cambias tu forma de mirar. Y obviamente, por ejemplo, yo también tenía muchas contradicciones anteriormente y seguramente hoy en día muchas veces las tenga también contradicciones porque no soy un ser perfecto. Pero sí que intento ser coherente, ¿vale? Y cuando hablo sobre todo de mi experiencia, desde lo que yo voy sintiendo en mi día a día, lo que yo voy trabajando también en mí y lo que voy aprendiendo y voy comunicando y contando para compartir, para que quizás a otros también les pueda servir. Pero si bien es verdad, hay mucha gente que nos vamos a encontrar por estos lares, ¿no? Que hablan mucho de espiritualidad, pero luego, como dice Carmen, hay muchísimas contradicciones. Hablan de amor y luego hablan de guerra, pero de formas muy meticulosas incluso, ¿no? Hablan como de amor y luego dicen, no, porque yo soy un guerrero de la luz y lucho contra el mal. Eso no es amor. Sorry, pero no es amor. Eso es guerra. Es parte del amor, sí, pero es amor densificado, es amor en desequilibrio. Porque el amor cuando está equilibrado no está en contradicción. Acepta, comprende sin juicio, acepta y suelta.
¿verdad? Lo decimos siempre. Bien, volviendo un poco al esoterismo, ¿vale? Como habíamos dicho, esoterismo, ¿vale? Viene del griego, ¿sí? Viene del griego y es un término que se decía esoteros, ¿no? O sea, viene de aquí, de esta palabra esoteros, que como bien dijimos, significa interno, dentro, ¿vale? Entonces, digamos que en esencia, también el esoterismo en la Edad Media se vio como muy floreciente y se le empezó a referirse al esoterismo como un grupo de conocimientos, de doctrinas, ¿vale? Que se mantienen ocultos para el público, que solo son accesibles para ciertos grupos de personas que serían los iniciados dentro de X prácticas, ¿no? Dentro de, ahora vamos a ver, porque por ejemplo, la alquimia, la astrología, la cabalá, el hermetismo, el tarot, ¿no? Todo esto, digamos que serían como disciplinas esotéricas, ¿sí? Se entienden como disciplinas esotéricas. Pero antes de entrar en eso, digamos que hay como 4 pilares dentro del pensamiento esotérico en este tipo de doctrinas, ¿vale? Y es el conocimiento oculto, ¿sí? Que se va a referir a que existe una realidad invisible detrás del mundo material, ¿bien? Y que solo va a poder ser percibida mediante el estudio o la intuición, ¿vale? Luego tendríamos la analogía, ¿vale? Que al final es un principio fundamental que va sugiriendo que el universo, el macrocosmos y el ser humano, el microcosmos, están conectados y se reflejan mutuamente, son análogos, ¿vale? Y que también pues se usa mucho el tema de la analogía para comunicar dentro de diferentes doctrinas esotéricas. Ahora lo vamos a entender perfecto. Luego también está el tema dentro de estas doctrinas, ¿vale? La transmisión selectiva, ¿vale? Que digamos que el saber dentro de estas doctrinas va pasando como del maestro al discípulo, al iniciado, ¿vale? Para evitar que se malinterprete o se banalice el mensaje. Y luego está lo más importante dentro del esoterismo, que es el simbolismo. El simbolismo, ¿sí? Los símbolos. Ese es el lenguaje real del esoterismo. ¿Por qué? Porque el lenguaje ordinario, las palabras, a veces no alcanzan para poder explicar algo que es muy profundo. Entonces usamos símbolos. Vamos a ir entendiendo esto mucho más a fondo hoy y yo creo que con lo que veamos hoy creo que te va a quedar bastante claro qué es el esoterismo, ¿vale? Entonces, como decía, hay como diferentes disciplinas, ¿no? Está el hermetismo, está el tarot, la alquimia, la astrología, la cabalá. Y si nos fijamos, por ejemplo, en estos ejemplos de doctrinas, ¿qué les une a todas estas doctrinas? ¿Qué les une? ¿Qué tienen en común todas estas doctrinas? Simbolismo, analogías, transmisión selectiva y lo que se le conoce también como ese conocimiento oculto, ¿vale? Pero hoy vamos a ver que cuando hablemos de conocimiento oculto no hablamos de oculto como algo secreto, ¿bien? Vamos a entender. Entonces, yo quiero que entremos en algo clave, porque si no comprendemos esto, todo lo que hablemos más adelante se puede malinterpretar, ¿vale? El esoterismo, ¿sí? Aunque dijimos, por ejemplo, que hay unas doctrinas que se les llama esotéricas, ¿no? Que pusimos algunos ejemplos, pero realmente el esoterismo, ¿sí? No es un conjunto de creencias. No es algo que tengas que creer para que funcione. Bueno, al final el esoterismo es un lenguaje. Es una forma en la que nos vamos a comunicar.
Es un lenguaje. Un lenguaje, sobre todo, simbólico. Porque ya no estamos hablando de fe, de que tengo que creer en esto para que esto sea real o para poder llevarlo a cabo, sino que simplemente se trata de interpretar lo que tengo delante. ¿Sí? Entonces, cuando trabajamos con lenguaje simbólico, no estamos buscando verdades literales. Simplemente lo que estamos haciendo es leer significados. Por ejemplo, la ontología, cuando yo hablo de metafísica, que explico, por ejemplo, el ciclo de la emoción, el ciclo del trauma, la energía, y cuando explico todo esto, que lo hago con los mismos dibujos siempre, con las mismas palabras siempre, y os explico siempre que esto no significa que esto sea así, sino que es una forma de explicarlo, eso también es esoterismo. Porque estoy bajando unos conceptos que son complejos de transmitir, complejos de explicar, muchas veces complejos de entender para el ser humano, porque son como muy etéreos, y los bajamos y los encerramos dentro de otros conceptos, imágenes, símbolos, simbólicamente, por ejemplo, el ciclo del trauma, el ciclo de la emoción, ¿no? Estos también son símbolos dentro de Nexus Lux, ¿verdad? Entonces aquí usamos el esoterismo muchísimo, usamos día a día el esoterismo. ¿Por qué? Porque hablamos a través de los símbolos, ¿sí? Porque estamos leyendo símbolos, estamos leyendo significados. Así que quiero que ahora me prestes atención porque lo vas a entender perfecto. Quiero que pienses en un círculo. Piensa en un círculo. ¿Vale? Un círculo. ¿Qué ocurre en tu mente cuando ves esta forma geométrica? ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene para ti el círculo? Los leo. Esto es un experimento muy importante para que puedas entender lo que es el esoterismo. ¿Cuál es el significado del círculo? Tú ves un círculo y ¿qué te viene a la mente de inmediato? Aparece un significado en tu mente. ¿Qué significado aparece? Encerrado, dice Cris. Conjunto, dice CJ. ¿Qué más? ¿Qué más os llega a vuestra mente cuando pensás en el significado del círculo completo? Dice Reyes. ¿Qué tal, Reyes? Espero que hayas frenado el auto, aparcado y escrito y no estés escribiendo mientras manejas. Reyes. Todo bien. Cuando uno piensa en un círculo, ahí habéis dicho, gracias, pues si quiere Reyes, habéis dicho, pues el todo, ¿no? Lo completo, espacio, el conjunto, encerrado, límite, la unidad también, ¿verdad? Un cierre, continuidad, también puede ser, la totalidad, el todo, como decía CJ, un ciclo, ¿sí? Ahora, todos esos significados que llegan a tu mente sobre el círculo, no los aprendiste conscientemente en este momento. No razonaste paso a paso. No hiciste un análisis lógico.
sobre el círculo. Simplemente lo reconociste. Y eso es lo que define el lenguaje simbólico. El símbolo no te da una información de un concepto racional. No funciona como una explicación, no es algo lineal. El símbolo lo que hace es que activa una comprensión mucho más directa, mucho más profunda, como si fuera una llave, ¿sí? Y dentro de ti ya existiera la puerta, ¿verdad? Entonces, el símbolo en sí mismo no construye el conocimiento, simplemente es un lenguaje. Despierta ese conocimiento que hay en ti. Por eso ese conocimiento que hay en ti. Por eso el esoterismo no funciona como desde la base de la acumulación de datos, de información. No se trata de saber más. Se trata de aprender a percibir distinto. El símbolo no informa, el símbolo activa. Activa asociaciones internas, activa una memoria muy profunda que hay en ti, activa estructuras de conciencia que ya están en ti también. Por eso, dos personas, como hemos visto en el ejemplo, aquí los que estamos, habéis dicho diferentes conceptos. Porque el símbolo es el mismo, pero uno lo va a interpretar desde su propia conciencia también. No siempre depende del símbolo, aunque como vamos a ver más adelante, sí es verdad que hay conceptos, hay símbolos que son universales, como decía Jung, ¿verdad? Estos arquetipos universales. Pero básicamente no depende del símbolo per se, sino que depende de quien interprete el símbolo. Por eso, cuando hablamos de canalizaciones, siempre digo, no es la canalización perfecta nunca, porque va a depender de quien interprete el mensaje. Y el mensaje, la canalización, llega a través de símbolo, de simbología. ¿Por qué? Porque estamos hablando, cuando se recibe un mensaje en canalización, cuando uno canaliza, estamos hablando de energía, una energía muy elevada, muy sutil, que no se puede transmitir simplemente con palabras. Entonces, primero nuestra mente interpreta símbolos. Y aquí muchos canalizadores entran en el error de interpretar esos símbolos que le vienen a su mente en una canalización de forma literal. Y eso luego, cuando llega a la persona que le tienen que dar un mensaje, o X motivo, o ellos mismos para sus propios mensajes, que es lo idóneo, hablan desde su comprensión. Y si tú, por ejemplo, no sé, un ejemplo, ¿no? Una persona canaliza un mensaje, y el mensaje básicamente es como una tormenta, con un montón de rayos de trueno, súper estruendosa, ¿no? Entonces, claro, esa persona quizás tiene un trauma con las tormentas. Entonces, para esa persona, esa tormenta significa miedo. Sin embargo, a quien le va a dar el mensaje, la tormenta significa paz. Pero si el canalizador interpreta desde su miedo, sin realmente conocer tampoco a la persona, por eso a mí no me gusta esto de las canalizaciones online, no ven que te canalizo y te digo y tal, porque al final es muy susceptible eso. No es que no sea real, sino que va a depender del canalizador. Y el mensaje puede ser, o va a ser, influenciado
por también las heridas y la energía de quien canaliza. Y quien canaliza tiene una interpretación distinta a ti, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco un rollo y complejo, ¿no? No sé si me he explicado. Entonces, cuando empezamos a entender esto, entendemos que al final el esoterismo no transmite información, simplemente activa la comprensión. Y por eso esto también explica por qué muchas personas consumen, leen, hablan sobre espiritualidad, pero no transforman, no les transforma todo esto. No llega a transformar sus vidas. Siguen en lo mismo. O creen que se transformaron y esto duró muy poco y vuelven a lo mismo, ¿no? Entonces, ese saber que van adquiriendo, ¿vale? Cuando podemos reconocer lo que hay de fondo, no necesitamos que nos lo expliquen. Cuando yo entiendo el símbolo, cuando puedo actuar desde mi intuición equilibrada, yo no necesito que nadie me venga y me explique a mí mis sueños. Porque esta es otra, que hay mucho en internet. No, ¿qué significa? El otro día soñé con esto y con esto. ¿Qué significa? Pues para ti tiene un significado especial. A quien se lo preguntes, eso va a tener otro significado totalmente diferente. Por eso, cuando hablamos de espiritualidad, es un camino interno, propio, íntimo. Porque lo que yo sueñe tiene que ver con mi propio simbolismo, con mi propio lenguaje interno. Porque lo mismo, como antes, si yo soñé con una tormenta y a mí la tormenta me da paz, ¿vale? Porque la asocio con recuerdos bonitos en el campo, con mi madre, paseando y en picnic. Una vez fui con mi madre a un picnic y se largó una tormenta y estuvimos caminando, tal, ¿no? Y tienes esos recuerdos, pero quizás para la persona que tú le preguntas, no, es que soñé con una tormenta y soñé con mi madre también en la tormenta, ¿qué significa esto? Entonces la persona dice, no, es que, claro, como soñaste con rayos y tal, entonces le va a dar su interpretación y te va a decir muerte, ¿no? Y, ¿sabes? Claro, porque quizás la persona tiene otro nivel de interpretación sobre lo mismo que tú, ¿vale? Entonces a ti te va a llegar totalmente distorsionado el mensaje, ¿vale? Y te va a dar, pues, incluso hasta miedo. Entonces tenemos que entender que el simbolismo, el símbolo, no te explica nada. El símbolo no te explica, el símbolo te activa algo en ti. Por eso el esoterismo no se entiende desde la lógica, ¿sí? El esoterismo se reconoce con conciencia porque el símbolo no te da información en sí misma, sino que va a despertar algo que ya existe dentro de ti. Y cuando eso se activa, no necesitas que nadie te explique nada porque tú ya lo sabes. No sé si vais entendiendo lo que quiero ir explicando y hacia dónde estoy yendo. Si hay dudas o hay algo que no entiendan, pónganlo, ¿vale? Así aclaro. Ahora vamos a ir aquí. Vamos a ver esta relación entre Gustav Jung y el esoterismo, ¿sí? Porque no es que Gustav Jung hablara de esoterismo en absoluto, ¿vale? Pero cuando entendemos que el esoterismo es, digamos, el lenguaje de los símbolos, la interpretación de los símbolos, podemos empezar a profundizar, ¿no? Y si hablamos del esoterismo como lenguaje simbólico, no estamos inventando nada nuevo tampoco, ¿vale? Porque esto lo observó
Jung lo llamó con otras palabras, le puso otras palabras y lo interpretó de otra manera, pero también está hablando de simbolismo cuando, por ejemplo, Jung, ¿sí?, habló de arquetipos, ¿sí? Y aquí es importante entender qué significa esto de los arquetipos, porque los arquetipos no son ideas culturales aprendidas, no son conceptos que alguien te puede enseñar, son estructuras universales del inconsciente. Y como explicamos antes, los símbolos pueden tener una carga a nivel colectivo, obviamente, claro que pueden tener una carga a nivel colectivo de interpretación, pero luego también va a tener una carga personal, una interpretación personal. Por eso el símbolo por sí mismo, decíamos que no dice nada, sino que te va a activar algo en ti. Pero si bien es verdad, como decía Jung, hay arquetipos, hay, digamos, conceptos muy universales del inconsciente, ¿sí? A ver, que Chris dice, pero Nexus, los que dicen que canalizan a otros, dicen que reciben info de la divinidad. Todos recibimos info de la divinidad todo el rato. Todos, absolutamente todos, siempre, constantemente, Dios nos está hablando. ¿Vale? Pero claro, Dios no te habla en castellano. Un segundito que tenemos un captcha. No te habla en castellano o en tu idioma, ¿vale? Muchas veces tú lo puedes escuchar como si fueran palabras, pero antes de que lleguen esas palabras a tu cerebro, ¿vale?, pasó por todo el filtro de tu espíritu. Es energía, no son palabras en sí mismas, es energía. Luego tu cerebro va a interpretar esa energía, ¿vale? Claro, es que, por eso digo, no se habla con palabras literales, ¿vale? Los mensajes no son con palabras literales, es una energía, y esa energía es traducida por tu espíritu. Y cuando tu espíritu traduce esa energía, en última instancia, quien las va a pronunciar también eres tú, con tus palabras. O sea, vas a traducir todo ese símbolo que fue permeando, digamos, por el espíritu como un prisma, ¿vale? Como unas gafas para ver, ¿sí? Y lo vas a interpretar en palabras y vas a decir, pues la divinidad me dijo esto, esto y esto y esto, ¿vale? Pero al final lo que tú estás diciendo es una interpretación, siempre. Siempre, 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 nunca es literal. ¿Ok? Nunca es literal. Y esto yo sé que va a molestar a muchos canalizadores, ¿vale? Mucha gente que canaliza y se dedica a esto, ¿no? Porque yo recibo yo me hablo con el arcángel Pepito y Fulanito, y a mí me hablan claramente y me dicen, claro, tú lo que estás viendo es un símbolo, porque realmente un arcángel ni tiene nombre, ni tiene, o sea, no tiene nombre como sí mismo, ni tiene forma, ni nada. Es energía que tú interpretas, y tú interpretas con el arcángel Miguel, le pones esta imagen, esta espadita, esto, lo otro, este mensaje, pero realmente no es que sea así, es que tú lo interpretas así, y ese es tu simbolismo, tu lenguaje interno, basado en tu cultura, en tus creencias, en tus conocimientos, en lo que tú también quieres, en lo que tú tienes fe, ¿verdad? Pero no es que te esté hablando literalmente así, tú interpretas. Por eso, yo sé que esto molesta a muchos, es más, muchas personas que están dentro de este mundo, ¿no?, de medium, canalizadores, etcétera, han dejado de seguirme mucho porque hablo así tan abiertamente y digo las cosas como son y no les gustan, les duele. Y bueno, tocar ciertos egos a veces también es bueno. También es bueno. Así esas personas, pues, quizás puedan darse cuenta un poquito. Bien, entonces, cuando hablamos de los arquetipos de Jung, ¿vale?
cuando hablamos del consciente, el inconsciente, de los patrones, ¿sí? Hablamos que son muchas veces estructuras universales del inconsciente colectivo, ¿vale? Es decir, no dependen tanto de tu historia personal, ¿vale? Porque es algo que está presente en todos los seres humanos, ¿vale? Entonces, son arquetipos que aparecen en diferentes culturas, en diferentes épocas y en diferentes contextos, que por ejemplo Yang vio, ¿no? Que dicen, bueno, por ejemplo, el arquetipo del héroe, ¿no? El héroe, te digo la palabra héroe, el arquetipo del héroe se te viene a la cabeza, ¿no? El héroe, ¿verdad? El que salva a todo el mundo, el bueno, ¿no? Es como un arquetipo, ¿no? De alguien que va a hacer el bien, que va a salvar a otras personas. El arquetipo de la sombra, ¿sí? Más oscuro. El arquetipo de la madre, quien cuida, protege también. El arquetipo del sabio, el arquetipo del caos, el arquetipo del orden o del cosmos. Entonces, Jung descubrió que, por ejemplo, había varias como simbolismos, arquetipos, en diferentes culturas, en diferentes partes del mundo, en diferentes puntos de la historia, y todos como que encerraban el mismo concepto, a pesar de sus culturas diferentes. ¿Sí? Porque en China hay héroes, en China hay héroes, aquí también hay héroes, en Latinoamérica también había héroes, ¿verdad? En los mitos siempre como que hay un héroe, ¿no? Muchas veces, en Grecia. Entonces, son formas distintas alrededor del mundo, digamos los arquetipos, pero que tienen el mismo fondo. Y por eso yo lo relaciono con el esoterismo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es un símbolo. Es un símbolo que tiene un significado. Por eso digo que Jung, aunque él no le llame esoterismo, obviamente, aunque a lo que está hablando, básicamente cuando habla de arquetipos, habla de símbolos. ¿Sí? Jung lo describió como un lenguaje psicológico. ¿Sí? Pero está señalando siempre lo mismo. Está diciendo que existe una estructura invisible que organiza la experiencia humana. Entonces, al final, cuando empezamos a entender esto, entendemos que el esoterismo deja de ser algo místico, en el sentido superficial, y empieza a ser algo mucho más estructural también. No es una creencia, no es simplemente una narrativa, ¿vale? Es una forma que vamos a tener de poder leer la realidad desde esos patrones invisibles. Entonces, el esoterismo utiliza los símbolos como un lenguaje de transmisión. Y cuando hablamos de símbolos, no es solo un símbolo como un círculo, o un pentagrama, o un ojo, como tenemos aquí, ¿vale? Un símbolo puede ser como los arquetipos de Jung. Eso también son símbolos. ¿Sí? Yo puedo agarrar y decir que este bolígrafo lo puedo convertir también en un símbolo para mí. Porque, ¿qué me transmite un bolígrafo? Pues me transmite sabiduría, por ejemplo, porque con el bolígrafo escribo lo que sé, ¿no? Estoy inventando, ¿vale? Pero para que entendamos, ¿no? El tema del simbolismo, ¿sí? Los símbolos y las palabras tienen poder, pero tienen poder, Luna, pero no por sí solos. No tienen poder por sí solos. Tienen poder solo cuando nosotros le otorgamos ese poder a través de nuestra vibración, a través de nuestra interpretación y nuestra coherencia. Pues como vimos, por ejemplo, con el círculo,
cada uno le dio un significado diferente al círculo, ¿vale? Desde esos significados diferentes que cada uno dio, también son esos significados que a nivel colectivo se le da al círculo, ¿vale? Yo puedo cargar de poder este símbolo. Claro que lo puedo cargar de poder este símbolo. Con mi intención, con mi energía, lo voy a cargar de poder. ¿Vale? Lo voy a cargar de poder. Ahora, ¿qué sucede? Que quizás, para mí, como yo lo cargué de poder, esto tiene poder. Pero quizás tú lo ves y estás en otro nivel de conciencia, pensando en otras cosas, y eso para ti no tiene poder quizás. ¿Me explico? Por ejemplo, las cartas, las arcanas verbas, son símbolos, ¿sí? Son cartas con símbolos, con sigilos, ¿sí? Todos estos símbolos tienen poder, claro que tienen poder, pero quizás si tú no estás vibrando en su poder, porque no, o no los puedes comprender, o no estás, digamos, no hace falta comprender muchas veces, simplemente con sentir, ¿vale? Porque claro, como están cargados con energía, tienen su vibración. Entonces tú puedes sentir su vibración si dentro de ti esa vibración está, si no, no. ¿Vale? Entonces, los símbolos tienen poder y las palabras tienen poder, sí, pero no por sí solas. No por sí solas. ¿Vale? ¿Y esto qué conseguimos cuando entendemos esto? Pues conseguimos primeramente quitarnos muchos miedos. Conseguimos quitarnos muchos miedos. Porque vamos a empezar a entender entonces, no, pero es que me pintaron un símbolo, me hicieron brujería y me pintaron un símbolo en la puerta de mi casa para hacerme X brujería. Uy, tengo miedo. Pero si tú no estás vibrando en eso, eso no tiene poder sobre ti. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Entonces, aunque Cris, buenas noches corazón, gracias por estar. Entonces, Jung no hablaba de esoterismo, pero describió exactamente lo mismo. Describió arquetipos, describió símbolos, describió el inconsciente colectivo, ¿vale? Que son estructuras invisibles que organizan la realidad como la vivimos. Entonces, el esoterismo y la psicología profunda se encuentran en este punto y lo invisible le da forma a lo visible. Y cuando tú no ves lo invisible, pues lo vuelves a repetir como un patrón. Y ahora hay otro. Si hablamos de simbolismo, a ver si os viene a la cabeza. Si hablamos de simbolismos, si hablamos de símbolos, si hablamos de esoterismo, ¿qué más se os viene a la cabeza? A ver, lo voy a hacer en un dibujito, aquí. Porque, a ver si... A ver si entendemos. Si hablamos de símbolos, si hablamos de esoterismo,
no podemos dejar de hablar de, de una de las cosas que más amo y más me representan también, que es la masonería. ¿Bien? La masonería. Porque, bueno, la gente cuando escucha hablar de masonería, ¿vale? Automáticamente, ¿sí? Se le activan ideas, ¿vale? Esto es muy curioso porque la masonería ya en sí misma es un símbolo, ¿no? Y la gente pues tiene a nivel colectivo una idea como muy alocada de lo que es la masonería, ¿no? Muy conspiranoica porque pues a nivel colectivo se ha, digamos, como hecho una desinformación muy grande y, y se ha malinterpretado por todos lados de masonería. Entonces, ya en sí mismo es como uno habla de masonería y mucha gente lo interpreta como, uff, ¿sabes? Algo secreto, poder, influencias, rituales satánicos, ¿no? El misterio, ¿sí? Y es comprensible todo esto porque al final, durante años, todo esto se ha construido dentro de un imaginario colectivo, ¿vale? Alrededor de esto, sobre todo este imaginario colectivo, uno de los propulsores de demonizar a la masonería y satanizarla ha sido la Iglesia Católica, que ha estado muy en contra de la masonería, se ha perseguido a la masonería muchísimos años, eh, o, por ejemplo, siempre que ha habido una dictadura, la masonería también de las primeras en caer, ¿vale? En las dictaduras siempre a por masones y a por judíos, siempre es así, ¿verdad? Bien, entonces cuando nos quedamos en ese nivel de creer que la masonería es una conspiración, de que como que hay gente moviendo hilitos, masones, ¿no? Moviendo los hilos del mundo en el Club Bilderberg. Yo me descojono con esto. Yo me descojono, pero bueno. Mucha gente, ¿vale? Transmitió esta esencia, ¿no? Pero al final, la masonería realmente es mucho más profundo y es algo muy bonito porque la masonería es esotérica. Sí, la masonería es esotérica. La masonería es esotérica. ¿Por qué es esotérica? ¿Por ocultar información? No, no ya dijimos que no se trata de lo oculto, de ocultar, ¿vale? Aunque la masonería tiene su historia, hemos hablado muchas veces de la masonería, pero es esotérica por el lenguaje que utiliza la masonería. El lenguaje simbólico. En la masonería, por ejemplo, los símbolos que se suelen usar, como vemos aquí, ¿sí? Es en la escuadra, ¿vale? El compás, también se utiliza mucha simbología que tiene que ver con los albaniles, los masones, the masons, ¿vale? De la Edad Media, ¿sí? Que si el cincel, el mazo, ¿vale? La piedra bruta, ¿sí? Un montón de simbolismo, pero que dentro de esas herramientas hay muchísima información muy profunda, ¿vale? Que nos va a dar unos valores muy profundos, ¿sí? Entonces, claro, nosotros podemos ver una escuadra y un compás, ¿no? Por ejemplo, que como dice Luna, el símbolo, ¿no?, de la masonería, pues es la escuadra y el compás, ¿sí? Tú lo que ves es una escuadra y un compás, ¿verdad? Pero cuando solo ves la forma, no estás entendiendo nada realmente. Solo estás entendiendo la forma, ¿sí? Pero la escuadra y el compás en la masonería no son objetos simplemente de la construcción, son principios, ¿sí?
La escuadra no es una herramienta, la escuadra es un principio de rectitud. El compás no es simplemente un instrumento de medición. El compás marca el límite. ¿Vale? Luego la plomada también, la plomada que es un elemento como un péndulo, ¿vale? Para que me puedas entender, si es como si fuera una especie de péndulo que lo que hace es buscar el equilibrio, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, estos símbolos no están enseñando qué hacer, me están transmitiendo cómo ser, me están transmitiendo unos principios, ¿sí? Y me los transmiten sin explicármelo con palabras, sin explicármelo directamente. Simplemente yo veo esto y yo ya veo la rectitud y los límites. Veo el símbolo que hay detrás. Es mucho más profundo que la rectitud y los límites, pero para que nos entendamos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si los símbolos a mí me lo explican con palabras, ¿quién lo va a entender? Mi mente. Si a mí un símbolo me lo explican, como yo estoy explicando ahora esto, de esta forma muy superficial, ¿quién está entendiendo ahora? Está entendiendo tu mente. ¿Sí? Pero cuando yo aprendo estos símbolos a fondo, los conozco, los integro, los trabajo, cuando yo veo este símbolo, ¿vale? Me implico, ¿sí? ¿Por qué? Porque comprendo mucho más a fondo ya todo lo que significa ese símbolo. No es la mente. Ya incluso hasta cuesta decir con palabras qué significa este símbolo porque tiene tanto significado, tanto significado, tan profundo, que cuesta transmitirlo con palabras. Y solo cómo se puede transmitir a través del estudio, a través de la comprensión, ¿vale? Como decíamos también al principio, hablábamos sobre cómo se transmitía en el esoterismo, ¿verdad? En diferentes doctrinas. Entonces, cuando tienes que interpretar, tienes que desarrollar la comprensión, ¿vale? Te implicas en el símbolo. Entonces se convierte en mucho más que una palabra literal. Es algo mucho más profundo. Y eso cambia por completo la forma en que recibes el conocimiento. Porque ya no recibes el conocimiento a través de palabras, como lo puedes hacer en un libro, sino a través del simbolismo. Y entonces dejas de ser como simplemente un receptor pasivo y te convertís en un participante del símbolo. Porque la simbología no va a buscar que memorices. La simbología busca que despiertes, que integres desde dentro. Por eso, si cuando uno ya por ejemplo, se sumergió dentro del símbolo, por ejemplo, aquí de la masonería, ¿vale? Lo comprendió, lo estudió, lo interpretó, vio todo lo que significa a fondo, ya todo eso no se puede resumir con palabras. Podría estar días, horas hablando del símbolo. Pero yo veo el símbolo y ya está, todas esas palabras están resumidas ahí. Hay un principio profundo en todo esto, un principio de vida muy profundo. Entonces, cuando alguien no entiende el símbolo, simplemente va a haber objetos, va a haber un compás, una escuadra, bien. Pero esto no aplica solo a la masonería, aplica a toda tu vida.
Porque constantemente tú estás viendo situaciones, relaciones, emociones, experiencias, y vos podés quedarte en la superficie de lo que estás viendo. O podés realmente comprender y leer qué es lo que está representando. Y ahí está el salto, porque eso es lo que va a dar un cambio. Y, y eso es lo que diferencia a alguien que consume de espiritualidad de alguien de quien empieza a comprender realmente. La masonería no es esotérica por sus rituales, es esotérica por su lenguaje. No te enseña directamente, te va a mostrar símbolos para que tú desarrolles la comprensión. Porque el símbolo no te da la respuesta, el símbolo lo que hace es obligarte a encontrar la respuesta dentro de ti. Y ahí es donde ocurre el verdadero aprendizaje. Hola Jenny, muy buenas, gracias por ese quiérenme. Dentro, ¿de dónde más podemos encontrar esoterismo? Pero no de forma implícita, como con Jung, ¿no? Dijimos que Jung al final está aplicando esoterismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habla de arquetipos, habla de significados. Pues hay otra rama también que me gusta mucho, que para mí está muy relacionada con el esoterismo. Y es la biodescodificación. Porque si hemos hablado de símbolos, de significado, de interpretación, todo esto es lo que hacemos cuando aplicamos biodescodificación. El símbolo, o sea, si me duele el codo izquierdo, ahí ya está el símbolo. Entonces, yo entiendo que eso tiene un significado oculto y tiene una interpretación. Entonces, el esoterismo no es teoría, ocurre también en tu cuerpo. Y aquí es donde el esoterismo se encuentra con la biodescodificación. Porque la biodescodificación no es más que el significado oculto del síntoma. Y el síntoma va en este caso, digamos, a reemplazar el símbolo. Pero es el mismo principio aplicado a tu cuerpo. Es el mismo principio que estuvimos viendo desde el principio con el esoterismo, pero aplicado a tu cuerpo. Cuando tu cuerpo te expresa algo, un dolor, un síntoma, una enfermedad, no es que esté fallando. Tu cuerpo se está comunicando. Te está mostrando a través de ese símbolo que es tu cuerpo, por ejemplo, como dijimos, ¿no? El codo izquierdo. Me duele el codo izquierdo. ¿Sí? Si me duele el codo izquierdo, ¿para qué me sirve el codo? ¿Qué hago yo con el codo? Con el codo, pues, puedo atraer a mí cosas o puedo dar cosas, ¿no? Porque me sirve para extender y contraer mi brazo, por ejemplo. ¿Vale? También, también además, si tenemos en cuenta que es el izquierdo, pues dentro de la simbología, ¿no? La parte izquierda es lo relacionado con el recibir, con lo femenino, ¿no? Con la madre, etc. Entonces, pues ahí está. Todo eso se convierte en un símbolo. Y lo voy interpretando. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos esoterismo también. Jenny, muchas gracias por esas rositas. Gracias, Oso, por ese quiéreme codear. Entonces, como vamos diciendo, ¿no? Encontramos que el esoterismo también lo podemos ver en la biodescodificación, como lo pudimos ver con Jung a través de los arquetipos. Hay simbolismo y hay un significado mucho más profundo a través de ese simbolismo. Entonces,
Hay un símbolo, hay una interpretación, ¿vale? Y hay un significado oculto. Por ejemplo, cuando aparece ansiedad, ¿sí? No solo es ansiedad, no solo es un dolor la ansiedad, es un símbolo esa ansiedad, un símbolo biológico, un símbolo emocional, energético, que te está diciendo que estás intentando controlar constantemente el futuro. Entonces la ansiedad se convierte en un símbolo para decirte algo. Por eso siempre digo que las emociones son mensajeras. Es lo mismo, es el mismo principio. Siempre digo, toda emoción dentro de sí tiene un mensaje para ti. ¿Por qué? Porque viene a ser un símbolo. Y lo interpretamos, cada uno lo tiene que interpretar desde su propia perspectiva. Porque aquí es como cuando hablamos antes de la canalización. No puede venir alguien de fuera a decirte esto en tu vida significa esto. Porque para cada quien, aunque como vimos que Jan decía que, y como hemos visto en los ejemplos, hay arquetipos universales, hay veces simbología que podemos compartir universalmente a nivel colectivo inconsciente. Luego, además de eso, hay otra capa por dentro que es la interna, la interpretación interna, que va a depender de tu historia, de tu cultura, de tus heridas, etcétera, etcétera. Por tanto, los símbolos, ¿vale? También las emociones, ¿sí? Que tienen una parte a nivel colectivo, un significado, pero que luego también va a tener otra capa más personal, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a entender esto, aquí es donde viene lo que la mayoría de la gente no quiere entender, y es que el síntoma, la enfermedad, no es el problema. No es algo que tengo que sanar. Por eso últimamente estoy intentando quitarme esa palabra, ¿vale? Estoy en ese trabajo todavía de evitar usar esta palabra, que es vamos a sanar, ¿no? Porque no se trata de sanar la enfermedad. No se trata de matar el mensaje. El síntoma, la enfermedad, simplemente es el símbolo de algo que no estás viendo. Al igual que un símbolo externo representa algo interno, el síntoma representa algo que no has integrado. Pero esto, obviamente, rompe completamente el paradigma tradicional. Porque ya no estás. Si tú entiendes esto, tú no tienes que luchar contra el síntoma. No tienes que sanar. Simplemente aprendes a escuchar. Y eso requiere de un cambio de conciencia profundo. Porque es pasar del querer eliminar al querer comprender, al querer integrar. Porque cuando entendés el símbolo, el sistema, tu espíritu, deja de necesitar de expresarlo, porque ya lo viste, ya lo comprendiste, lo integraste, ya está. Y aquí es donde entra mucho el tema de la TNIE, que es la terapia Nexus Luz de integración emocional, que es lo que hablamos aquí siempre en cada live. Y lo que vengo hablando hace más de un año aquí en Nexus Lux. Y si me venís escuchando hace más de un año, o hace tiempo, yo imagino que podrás estar haciendo todas esas conexiones de decir, Nexus, siempre estás diciendo la misma cantaleta con diferentes palabras y diferentes términos, pero siempre terminás hablando de lo mismo y todo tiene el mismo punto de conexión, Nexus.
Es que de eso se trata. Nexus Lux, unión. No se trata de rechazar el esoterismo, se trata de traerlo, de integrarlo, pero desde el entendimiento real, no desde la fantasía. No se trata de rechazar las cosas, se trata de integrar. Por eso siempre aquí en Nexus Luz, cuando hablamos de diferentes temas, de diferentes cosas, siempre volvemos a lo mismo. Siempre volvemos a la TNIE, siempre volvemos a la gestión emocional espiritual. Porque, por ejemplo, a tema con respecto a la biodescodificación, la relación con el esoterismo, ¿vale? El significado, el símbolo, el significado del síntoma como símbolo, ¿vale? Desde la TNIE lo trabajamos en diferentes niveles también. Trabajamos la memoria inconsciente, que sería la historia que activó este síntoma, la emoción reprimida, cuál es esa emoción que se activó, que no me permití sentir, y también lo trabajamos a nivel de lealtad transgeneracional, ¿sí? Pero como última instancia esto siempre, ¿vale? La lealtad transgeneracional es como algo de última instancia, ¿sí? Que estoy sosteniendo que no es mío. Y entonces al final eso sería esoterismo aplicado también. Porque ya no estamos hablando de símbolos, los estamos viviendo. No estamos intentando entender conceptos, sino que los integramos en nuestro cuerpo. Porque como siempre digo, el cuerpo no miente. El cuerpo simboliza. Por eso, la biodescodificación es una de esas formas de esoterismo aplicado. Tu síntoma no es el problema. Tu síntoma es un símbolo. Igual que el círculo representaba unidad, tu ansiedad representa algo que no estás siendo capaz de ver. Y mientras intentes eliminar la ansiedad, vas a seguir sin entenderlo. Vas a seguir repitiendo este patrón y esta ansiedad va a seguir siendo recurrente. Porque no quieres comprender, no quieres integrar lo que significa. Quieres eliminar. Pero el síntoma es un símbolo. Un símbolo que te está hablando en un lenguaje muy profundo y que encierra muchísimo dentro de ese símbolo, dentro de ese síntoma. Hola Magalí, gracias por seguirme. Gracias Jenny por esa nube de corazón. Ahora, la biodescodificación no es buscar significados al azar. La biodescodificación, como yo la comprendo, ¿vale? Como la comprendemos en la TNIE, es entender cuál es la emoción, cuál es la memoria, cuál es el patrón que se está expresando a través del cuerpo. Entonces no se trata de interpretar por interpretar, se trata de integrar lo que no fue visto. Y para esto hay un taller entero de autobiodescodificación. Lo voy a subir a la comunidad de School. ¿Sí? En la comunidad de School voy a subir este taller completo, que son como 8 o 9 horas, un taller de autobiodescodificación muy potente que hemos hecho aquí en directo. Pero hay un error que es muy común, que ya lo dije, y es que el error más común es querer quitar el síntoma, querer eliminar la enfermedad, cuando el síntoma es el mensaje, porque es el símbolo. No tienes que luchar contra él, tienes que aprender a escucharlo, porque el cuerpo se va a expresar.
aunque tu conciencia todavía no lo haya integrado. Y cuando tu conciencia lo integre, cuando seas capaz de comprender eso, ahí es cuando ya no va a hacer falta que el símbolo te siga hablando. Bien, se va entendiendo, ¿no? Yo creo que se ha entendido, creo que mucho más el tema, esto del esoterismo, pero creo que queda un punto muy importante del que hablar y es un punto clave, porque yo creo que muchas personas usan el esoterismo, ¿vale?, para evitar sentir, porque creen que el esoterismo es lo mágico, lo místico, hacer rituales, hablan de energía, pero no gestionan emociones, hablan de conciencia, pero, pero evitan el dolor, y eso no es espiritualidad, eso es evasión. Eso es lo que llamamos el bypass espiritual. Porque cuando entendemos mal la espiritualidad, no sana, no integramos, nos desconecta. Porque nos está enseñando a mirar fuera, a mirar en el ritual, a mirar en lo externo, para no mirar dentro. Y esoterismo, esoteros, interno. Lo que hay dentro de mí y ahí está el trabajo real. Dentro de uno. Hemos hablado de los símbolos, de los arquetipos, de lenguaje, de interpretación, de biodescodificación, de masonería, de Jung. No veo el retorno. No sé qué ha pasado. Ahora. Ahora sí. No sé qué ha pasado. No tengo ni idea. No tengo ni idea qué ha pasado. No sé por dónde me quedé. Bien. Básicamente, me estaba diciendo que todo en tu vida es simbólico. ¿Sí? Todo en tu vida es simbólico. Tus síntomas son simbólicos, tus emociones son simbólicas, tus patrones son simbólicos, tus relaciones son simbólicas. Todo lo que ocurre en tu vida está expresando algo simbólicamente que realmente está dentro de ti. Por eso, siempre digo, todo lo que hay a tu alrededor es un reflejo de tu interior. Es un símbolo de tu interior. Entonces, no se trata de interpretarlo mentalmente. Porque aquí mucha gente intenta entender su vida con teoría. Y la teoría puede orientarte, pero no te va a transformar. Porque el símbolo no se resuelve pensando. El símbolo se integra sintiéndolo. Y aquí es donde entra la TNI, como hemos visto. Porque la TNI lo que hacemos es un sistema de integración. Bien. Familia. Ya para ir cerrando este live, no sé si ha quedado alguna... No entiendo.
Ya. No se me ve, ¿no? Estoy congelado. No se me ve. Ya dice Geni. No sé. Ya me sacó de onda. Segunda vez. Ya. Bien. Pues vamos a ir cerrando ya el live. No sé si hay preguntas o quedó alguna duda. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? No sé si hay alguna dudita, pero básicamente si algo creo que hemos aprendido hoy es que el esoterismo al final no es la magia, no es lo externo, no es hacer rituales, simplemente es poder entender el lenguaje de los símbolos, de la simbología, poder interpretar y poder integrar esa simbología. Y para realmente encarnarlo al final es entender, por ejemplo, interpretar el símbolo del síntoma, de la enfermedad, de las emociones, de mis relaciones, y comprender que los síntomas, las enfermedades, las emociones, no son fallos, son mensajes. Bien, porque cuando comprendes eso todo cambia, porque ya no se trata de buscar más respuestas, sino de empezar a habitarte a ti mismo con más conciencia. Y quiero que entiendas que hay algo que solo depende de ti. Solo de ti. Y es que tienes que dejar de huir. Deja de huir y empieza a escucharte. Porque lo más oculto, lo más esotérico no está afuera. Está dentro de ti. Y está esperando a que lo veas. Muchísimas gracias, familia, por estar aquí, por los regalitos, por los tap tap, por comentar. Gracias, Geni, Carmen, Amada, Remedios, Reyes, Piolín, Ascensión, Marco, Jazz, Amada, no sé si alguien me falta, Jorge. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Nos vemos el jueves en otro directo más. Recuerda seguirme en YouTube, que allí voy subiendo todos los directos en diferido. Hay un montón de material. Recuerda también que tienes mi página web, nexuslux.es. Puedes hablarme al privado si lo necesitas para más información. También tienes la comunidad de School de Nexus Lux, donde aprendemos un montón de cosas mucho más a fondo. Si tú crees que hoy aprendiste algo en este live, pues imagínate en School, en los lives privados que hacemos, en las clases que damos allí, aprendemos mucho más y mucho más a fondo. Así que ya sabes, puedes contactar conmigo por privado, en mi web o por teléfono también, ¿ok? Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga, que os devuelva 77 veces 7 lo que dais y nos vemos en el siguiente live. Muchas gracias y bendiciones.